Hola, hoy hablaremos acerca de las 10 cosas más importantes del recurso de revocación. El recurso de revocación es un medio de defensa previsto en el Código Fiscal de la Federación. Los recursos generalmente se instituyen como medios de defensa que se pueden hacer valer ante la propia autoridad o ante áreas relacionadas con la propia autoridad que emitió el acto que estamos combatiendo o que estamos recurriendo. De esta manera, si la Administración de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración Tributaria nos exige un cobro de impuestos, el recurso de revocación se va a interponer y desahogar y resolver por el propio Servicio de Administración Tributaria, no exactamente por la Administración de Auditoría que fue la que nos determinó el adeudo, sino por otra área del SAT que sería la Administración Jurídica correspondiente. Pero así como se ha analizado en videos previos, los recursos de inconformidad que se presentan y resuelven por el mismo IMSS o el mismo Infonavit que a través de otras de sus áreas determinaron un cobro de aportaciones de seguridad social, o el llamado recurso de revisión regulado en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo y que se interpone contra actos de la Administración Pública Federal, excluyendo el tema de contribuciones. Es precisamente, pues, cuando queremos impugnar algún tema que nos cause agravio en materia fiscal, que tenemos a la mano el recurso de revocación. A partir del artículo 116 del Código Fiscal de la Federación y hasta el 133A aproximadamente, se regulan los aspectos más importantes de este medio de defensa. La intención de la explicación del día de hoy es abordar 10 puntos que a mi criterio y a mi entender son relevantes para conocer este medio de defensa. Comencemos, con el primer punto, el plazo para interponer el recurso de revocación. El artículo 121 del Código Fiscal de la Federación nos dice que contamos con 30 días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación del acto que pretendemos recurrir. La regla general son 30 días, tal como lo dice la última parte del 121. Hay otros casos excepcionales relacionados con el PAE, el procedimiento administrativo de ejecución, en otras palabras, el procedimiento a través del cual el SAT nos cobra por la fuerza un adeudo. Y en ese caso son 10 días hábiles, pero lo abordaremos más adelante. La regla general en contra de un crédito fiscal son 30 días. Si bien el artículo 121 dice que son 30 días y no precisa si son hábiles o naturales, haciendo un análisis armónico con los artículos 12 y 13 del Código Fiscal, caeremos en cuenta que como es un plazo fijado en días, se entenderán que son días hábiles. Es decir, se excluyen los sábados, se excluyen los domingos y los otros días que señalan los artículos 12 y 13 del Código Fiscal. Entonces, plazo, por regla general, 30 días hábiles, contados a partir de qué momento? Del día siguiente a aquel en que surte efectos la notificación. Si me notifican hoy lunes, mañana martes surte efectos de acuerdo a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación y pasado mañana sería el día 1 de mi plazo de 30 días. No olvidar que el surtimiento de efectos no es el mismo en todas las materias. El Código Fiscal dice que las notificaciones surten efectos al día siguiente, pero como se ha visto en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo para otro tipo de actos administrativos, las notificaciones surten efectos el mismo día en que se realizan. Entonces, siempre hay que checar, dependiendo la materia que estemos analizando, el tema de surtimiento de efectos. La ley de amparo tiene su regulación específica, la ley del contencioso administrativo otra diversa y el Código Fiscal la que acabamos de mencionar. Cabe resaltar que la interposición del recurso de revocación
en cuanto a su modalidad es la de mayor vanguardia en el país, pues tal como lo señala el 121, es a través del buzón tributario, es decir, es de forma electrónica. Los recursos de inconformidad ante el IMSS, Infonavit y el recurso de revisión ante la Administración Pública Federal vía sus distintas secretarías sigue siendo permisible por escrito o por correo, pero tratándose del recurso de revocación ante el SAT, necesariamente es a través de buzón electrónico. El segundo punto que me interesa tocar en este video es la interposición optativa. Es el artículo 120 el que nos dice que la interposición del recurso es opcional para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Es decir, si yo tengo un adeudo fiscal determinado en una resolución por parte del Servicio de Administración Tributaria, yo puedo elegir si interpongo el recurso de revocación ante el propio SAT a través de alguna administración desconcentrada jurídica o bien si me voy directo al juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esta interposición optativa es la regla general. Si nosotros nos quedamos con la lectura del 120, creeríamos que en todos los casos, cualquier resolución que nos cause un agravio en materia fiscal sería de impugnación optativa, pero no es así. La labor de nosotros como abogados es, antes de tomar una decisión, cerciorarnos de que no hay otra norma que afecte la interpretación aislada de un dispositivo. Entonces, si ustedes se remiten al artículo 124 del Código Fiscal de la Federación, dicha porción normativa establece algunos supuestos o causales de improcedencia del recurso. Y solo voy a ejemplificar la fracción número 2, la fracción segunda del artículo 124, que dice que el recurso es improcedente contra actos administrativos que sean resoluciones dictadas en un recurso administrativo o en cumplimiento de sentencias. Entonces, si yo ya tengo un crédito fiscal emitido por auditoría del SAT, interpongo un recurso de revocación. La resolución que recae al recurso de revocación, es decir, la resolución que resuelve, valga la redundancia, el recurso de revocación, ya no es impugnable en otro recurso, sino ahí me la llevaría toda la vida. Es decir, tengo un crédito fiscal, interpongo recurso y contra la resolución que resuelve ese recurso interpongo otro recurso y contra la resolución que recae ese segundo recurso interpongo un nuevo recurso. Sería la interposición infinita de recursos. Por eso, la fracción segunda del 124 dice que es improcedente recurso de revocación contra resolución que ya recayó un recurso o contra la resolución a través de la cual se resolvió un recurso. Por tanto, ya interpretamos armónicamente el 120 con el 124 y nos queda claro que no siempre la interposición del recurso va a ser opcional. Si ya es contra una resolución que resolvió un recurso de revocación, entonces ya no me queda de otra más que irme a juicio. El otro ejemplo de la fracción segunda es resoluciones en cumplimiento de sentencias. Vamos a suponer que yo impugné un crédito fiscal e interpuse un primer recurso de revocación, me fue desfavorable y contra esa resolución desfavorable me fui a juicio de nulidad, también llamado juicio contencioso administrativo. Este juicio contencioso se resuelve a través de una sentencia dictada por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y esa sentencia dice u ordena al SAT que emita una nueva resolución en donde atienda ciertos puntos o corrija ciertos defectos. Bien, el SAT cumple lo ordenado por el tribunal en su sentencia y emite un nuevo crédito fiscal ya corregido en cumplimiento a la sentencia del tribunal.
Ese nuevo crédito fiscal, esa nueva resolución donde se me determinó un adeudo fiscal, ya no es impugnable en recurso. ¿Por qué? Porque la fracción segunda del 124 del Código expresamente declara la improcedencia. Por tanto, en contra de ese crédito fiscal emitido en cumplimiento, ya no puedo agotar optativamente recurso o juicio. Me voy directo a juicio. Conclusión. La regla general es que la impugnación de un crédito fiscal es optativa, ya sea en recurso o en juicio, pero hay que evaluar si no hay una causal de improcedencia específica que me haga perder esa opción, esa situación optativa y que me tenga que ir directo a juicio. Pasamos al punto tercero. Posibilidad de anunciar pruebas después de presentado el recurso de revocación. Nos vamos a situar aquí en el último párrafo del artículo 123. Como en cualquier medio de defensa, los recurrentes, es decir, las personas que interponen un recurso, tienen derecho a ofrecer pruebas para acreditar, para demostrar su dicho. Sin embargo, el Código Fiscal en su artículo 123, último párrafo, dice que en el escrito en que se interponga el recurso o dentro de los 15 días posteriores, debe entenderse 15 días hábiles, por lo que ya explicamos de la interpretación armónica con el 12 y el 13, dice, el recurrente podrá anunciar que exhibirá pruebas adicionales en los términos previstos en el tercer párrafo del artículo 130. Luego entonces, yo interpongo mi recurso de revocación y ahí mismo o dentro de los 15 días siguientes puedo presentar un escrito en donde anuncie que voy a exhibir pruebas adicionales. ¿Cuáles son esos famosos términos de los que habla el tercer párrafo del artículo 130? Nos dice, cuando el recurrente anuncie que exhibirá pruebas en los términos del último párrafo del 123, tendrá un plazo de 15 días para presentarlas, contado a partir del día siguiente al del anuncio. Ya en otros videos hemos explicado la manera en que se puede utilizar a favor de los intereses de un contribuyente la interposición de un recurso. Hemos dicho que en la práctica existe un 90 o un 95% de probabilidades de perder el recurso de revocación. ¿Por qué? Porque como el propio SAT que te está cobrando es el que lo resuelve, no va a reconocer sus fallas. Inclusive existiendo jurisprudencia que te dé la razón a ti contribuyente, el SAT, en términos de la ley de amparo, no está obligado a acatar esa jurisprudencia y hace caso omiso. Pero si tú por una estrategia paralela en el que necesitas ganar tiempo antes de estar obligado a ofrecer garantía, interpones el recurso, esta posibilidad de anunciar pruebas de manera extemporánea o de manera tardía a la interposición del recurso nos da mínimo un mes de ventaja para retardar la resolución del recurso, entiéndase, para retardar el nacimiento de la obligación de ofrecer garantía en términos del 144. Me explico. Yo tengo un crédito fiscal, ya dije que tengo 30 días hábiles para interponer el recurso. Si me interesa hacer tiempo, presento mi recurso el último día. Y de acuerdo al 123, digo, a los 15 días después de que interpuse el recurso, hago un anuncio diciendo que voy a exhibir pruebas adicionales. Y de acuerdo al 130, tercer párrafo, a los 15 días siguientes a la formulación de tal aviso, entonces ya por fin exhibo esas pruebas. Entonces, el recurso no se va a comenzar a estudiar ni resolver si no está el expediente completamente integrado. Por lo tanto, ya gané 30 días más para retardar el juicio si es que mi estrategia de defensa así me lo requiere. Entonces, repito, crédito fiscal se notifica, interpongo recurso de revocación en el último día del plazo, que son los 30 días. Después, a los 15 días, hago el anuncio de que exhibiré pruebas adicionales,
pero no las exhibo, solo las anuncio y a los otros 15 días por fin las exhibo. Hasta entonces el expediente estará integrado y le habremos ganado tiempo al tiempo. Decíamos que la regla general es que tenemos 30 días para impugnar. Y los casos excepcionales habíamos referido que están en el 127 y se refieren al procedimiento administrativo de ejecución, que en el argot fiscal se abrevia como PAE, procedimiento administrativo de ejecución o el cobro forzoso. Tú tienes por regla general 30 días para combatir un crédito fiscal. Si no lo combates a los 30 días o lo combates a través de juicio, tienes la obligación de garantizar o de pagar. Si no lo haces, el SAT viene y te embarga lo que se encuentre. Bienes muebles, bienes inmuebles, cuentas bancarias, etc. Si tú te dueles de un acto del procedimiento administrativo de ejecución, en ciertos casos procede el recurso de revocación, pero no contarás con 30 días, sino solamente con 10 días. Pero no puedes hacer valer recurso contra actos del PAE cuando a ti se te antoje o cuando van aconteciendo estos actos. Nos dice el 127 que si interpones recurso en contra del PAE, porque éste no se ajustó a la ley, las violaciones cometidas antes del remate solo podrán hacerse valer ante la autoridad recaudadora hasta el momento de que se convoque a remate. Y dentro de los 10 días siguientes, que es el plazo con que contamos. Entonces, en esencia, a reserva de explicarlo después con mayor pormenorización, el PAE se compone de 3 etapas, que es requerimiento de pago, etapa 1, embargo, etapa 2 y remate, etapa 3. Pues bien, si durante el requerimiento de pago o el embargo hubo actos que yo consideré violatorios de la ley, no los podré impugnar a partir de que se cometieron, sino hasta que se publique la convocatoria a remate y dentro de los 10 días siguientes. Pero si se trata de actos dentro del PAE, dentro de este cobro forzoso, que se refieran a actos de ejecución sobre dinero en efectivo, depósitos en cuentas abiertas, en los bancos, así como que me hayan embargado bienes que la ley considera inembargables, luego haremos un video sobre ello. En esos casos, el plazo para interponer el recurso sí podrá ser dentro de los 10 días siguientes, a partir del día siguiente a aquel en que se haya notificado el requerimiento de pago o haya tenido lugar el embargo relacionado con estos actos específicos. En conclusión, y a reserva de que ustedes profundicen en su estudio, tratándose de actos del PAE, solo tengo 10 días y no siempre a partir de que se cometió la violación, sino que en algunos casos, aunque las violaciones hayan sido anteriores, me tengo que esperar hasta que se publique la convocatoria a remate para poder hacer valer el recurso. La razón de esto es que el legislador no quiere que a cada momento estemos impugnando el PAE para no retardar la consecución de este procedimiento de cobro coactivo y por eso pone plazos y momentos muy específicos para su impugnación. El otro punto que quiero abordar dentro de los 10 más importantes es el de las pruebas que no son admisibles en recurso de revocación. Y el 130 en su primer párrafo nos dice que no están comprendidas o no están consideradas como pruebas permisibles la testimonial y la confesional de autoridades mediante absolución de posiciones. Por tanto, si vamos a interponer un recurso de revocación, no podemos cometer el error, la pifia, de ofrecer prueba testimonial ni confesional a cargo de las autoridades. Eso está prohibido. Si para defender nuestro dicho, nuestra pretensión, esas pruebas son indispensables, pues habría que esperar al juicio contencioso administrativo para poder ahora sí ofrecer la prueba testimonial, citar testigos, etcétera, etcétera. Otro punto importante es la figura de la confirmativa ficta, regulada en el artículo 131, para dar seguridad jurídica a los contribuyentes.
Ustedes tienen un crédito fiscal que quieren impugnar, lo impugnan en tiempo a través del buzón tributario, pero pasa un mes, pasa 2 meses, pasan 3 meses y la autoridad no les ha resuelto el recurso de revocación. De hecho, en la práctica es común que no nos resuelvan antes de 3 meses, suelen tardarse más por su carga de trabajo. Entonces, una vez que pasaron 3 meses de absoluto silencio por parte del fisco, se configura una presunción legal en el sentido de que la autoridad confirme el acto impugnado. ¿Qué significa esto? Que si yo impugné o recurrí un crédito fiscal y el mismo se confirma, es decir, que el mismo subsiste en todos sus términos. En otras palabras, se presume que la autoridad me negó la razón, confirmó la validez del acto, le da la razón de manera ficticia a la autoridad emisora. Y al ya configurarse este palazo, este batazo a mis intereses, yo tengo dos opciones: esperar 4, 5, 6, 7 meses más a que ya de manera expresa me resuelvan, o bien ya impugnar en cualquier tiempo esa confirmativa ficta, ¿ok? Esa resolución en la que legalmente se presume que no me dieron la razón. Entonces es factible que yo impugne esta resolución que no existe, sino que se configura de manera ficticia, de manera virtual. Yo me voy en demanda ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y le digo, oye, vengo a impugnar la resolución que se configuró de manera ficta, de manera ficticia. La autoridad le dan plazo para que conteste y al contestar, ahora sí por escrito, debe dar sus motivos, sus argumentos, sus pormenores, y contra ellos, en ampliación de demanda, yo ya podré atacar y hacer valer lo que a mi interés convenga a través de algún concepto de impugnación. Bien, el otro aspecto importante que debemos de conocer lo encontramos en el 132 último párrafo y se refiere a que la autoridad, cuando resuelve un recurso de revocación, tiene la autoridad de mencionarnos los plazos con los que cuenta el recurrente para impugnar en juicio dicha resolución. Si la autoridad es omisa y no nos dice que tengo 30 días para interponer el juicio contencioso administrativo, entonces la consecuencia legal es que yo voy a obtener la duplicidad del plazo y en vez de tener 30 días hábiles para meter el juicio, voy a tener 60 días hábiles. Por lo tanto, si el cliente llega con nosotros ya con un recurso resuelto, que a lo mejor interpuso un contador público u otro abogado y quieren cambiar de asesor, lo primero que tenemos que checar es si estamos en tiempo, y si ya no estamos en tiempo, ver si la autoridad cometió el error o tuvo la omisión de no señalarnos el plazo del que disponíamos para ir a juicio. Si no lo hizo, en automático se considera duplicado el plazo. Otro aspecto es que el artículo 133, letra A, fracción primera, en su inciso B, nos dice que cuando existe una resolución en cumplimiento, esta no puede ser más perjudicial para el contribuyente. Dice que cuando una resolución esté viciada en cuanto al fondo, la autoridad no podrá dictar una sobre los mismos hechos, ¿ok? Salvo que el tribunal le dé lineamientos en ese sentido. Pero dice que cuando sí exista la posibilidad de emitir una resolución en cumplimiento, en ningún caso el nuevo acto administrativo puede perjudicar más al actor. Vamos a suponer que yo ya tenía un crédito fiscal porque me revisaron 3 cuentas bancarias y me dijeron que de esas 3 cuentas bancarias en 2 encontraron omisiones. Si se emite una resolución en cumplimiento, el fisco en venganza no podría decir que ahora detectó también omisiones en una tercera cuenta y que ahora el crédito fiscal es mucho mayor.
en cuanto a omisión de impuestos. Ninguna resolución dictada en cumplimiento puede ser más perjudicial que la inicialmente impugnada. Sin embargo, de manera correcta nos precisa el siguiente párrafo del inciso B, que no se considera o no se entiende que el perjuicio se incrementa cuando el nuevo crédito fiscal haya aumentado simplemente por concepto de actualizaciones y recargos. Debemos de tener en cuenta que la actualización es un accesorio de las contribuciones y de los aprovechamientos, que es darle valor presente al dinero. Si yo tengo un adeudo de hace 2 años, pues a través del efecto inflacionario, ese monto ha venido perdiendo valor y sería injusto para el fisco que yo le pagara después de 2 o 3 años una cantidad devaluada. Entonces, lo que se incremente por concepto de actualización no se considera que es más perjudicial, es simplemente justicia económica. Tampoco lo que se incremente por concepto de recargos, que tienen una naturaleza indemnizatoria imputable a mi demora de no pagar en tiempo. Entonces, no hay que irnos con la finta que por el hecho de que el crédito fiscal ya se infló, por eso es más perjudicial. No. Lo único que restringe esta norma es que no sea más perjudicial en cuanto a que nos saquen más omisiones, nos saquen más cuentas no analizadas, nos quiten deducciones que antes ya nos habían palomeado o confirmado de que eran buenas, ¿ok? Entonces, tener en cuenta eso. El otro tema es que cuando obtenemos una resolución para efectos, hay que impugnarla. Esto lo tienen que desentrañar o colegir del análisis de todos los artículos que regulan el recurso de revocación. Si yo tengo un crédito fiscal, lo impugno vía recurso y obtengo una resolución para efectos de que se emita un nuevo crédito fiscal corregido, pero yo considero que había argumentos en mi recurso para que la nulidad no fuera para efectos de emitir un nuevo crédito, sino que la nulidad fuera para que se acabara el caso y yo ya quedara exonerado y libre de toda posibilidad de sufrir el cobro de un crédito. Entonces no me tengo que esperar a que la autoridad fiscal cumplimente esa resolución para efectos. Si me espero, ya habré consentido la manera equivocada en que se resolvieron mis demás agravios planteados en el recurso. Entonces, si yo promuevo un recurso de revocación y obtengo una nulidad para efectos, pero yo considero que había elementos o argumentos para obtener una nulidad lisillana, me tengo que ir a buscar esa nulidad lisillana al juicio contencioso administrativo. Si me espero a que se produzca el cumplimiento, ya no podré hacer valer esos agravios que tenía inicialmente y me tendré que limitar a impugnar la resolución en cumplimiento por vicios propios atribuibles a este nuevo acto en cumplimiento, pero ya no todos los relativos con el procedimiento de fiscalización que existían inicialmente. Por último, los beneficios del recurso de revocación. Por regla general, si yo estoy impugnando un crédito fiscal de 1,000,000 de pesos, tengo que ofrecer garantía de 1,000,000 de pesos más los accesorios que se vayan a generar dentro del año siguiente. Supongamos 1,200,000 pesos más o menos, un 20% más se puede incrementar cada año más o menos por concepto de actualización y recargos. Si leemos el 144 del código, caemos en la cuenta de que existe un beneficio procesal en cuanto a quedar liberados de ofrecer garantía. Es decir, si yo tengo un crédito fiscal notificado hoy, tengo 30 días para decidir si meto recurso o me voy a juicio. El ejercicio opcional de los medios de defensa que explicamos al inicio. Si me voy a juicio, forzosamente a los 30 días hábiles siguientes de que me notificaron el crédito, tengo que ofrecer garantía.
ya sea prenda, hipoteca, fianza, un embargo, un obligado solidario, etc. Pero si me voy a recurso, a sabiendas de que existen posibilidades mínimas de ganarlo, voy a tener una ventana de tiempo, un espacio temporal para quedar liberado de la obligación de ofrecer garantía. El artículo 144 dice que no se ofrecerá garantía hasta que se resuelva el recurso de revocación. Entonces, eso me sirve para, en mi estrategia de defensa, implementar ciertas acciones paralelas para poner en orden mi patrimonio, pagar deudas de acreedores, pagar deudas de socios, etcétera, y al momento en que llegue la oportunidad del fisco de que me embargue coactivamente, de que me embargue por la fuerza, pues ya no tener tantos bienes en riesgo que me hagan quedar bien con el fisco, pero mal con mis otros acreedores privados, ¿ok? Entonces, considero que estos son 10 puntos relevantes para que ustedes ya se consideren expertos en recurso de revocación. Obviamente tienen que seguir leyendo y releyendo los artículos mencionados, pero con estos 10 puntos ya tienen una noción clara de la naturaleza del recurso, contra qué actos se interponen, en qué momentos, de qué manera y de qué manera optimizar las etapas del recurso de revocación, ya sea para no ofrecer garantía o para dilatar la resolución del recurso de revocación. Nos vemos en un siguiente video.